Bueno, buenas noches. Hoy excepcionalmente la vamos a hacer virtual a la clase, así que tenemos dos invitados de lujo. Un placer y a presentar al doctor Carnero Guillermo. El doctor es electrofisiólogo, es staff del Servicio de Electrofisiología del Hospital Universitario de la Fundación Favaloro y es un gran amigo y ha sido residente mayor mío. Y sabe mucho de arritmia. Así que, como sabemos que tenés poquito tiempo, Guille, no te voy a demorar mucho. Toda tuya la clase. Bueno, Marce, gracias por la presentación. Yo voy a ir arrancando, vos avisame cualquier cosa con el tema técnico, pero voy a ir arrancando sin demorarme mucho. La idea de hablar de síncope, me invitaron a hablar de síncope, que en realidad es una lástima porque es un tema que ya es una subespecialidad en lo que hacemos nosotros, que es la electrofisiología. Básicamente me invitaron a hablar de la clasificación, la certificación de riesgo, los métodos complementarios, el tratamiento y el seguimiento del síncope. Arranco mostrándoles un electrocardiograma que en realidad es básicamente abre y cierra muchas puertas en síncope. Este electrocardiograma tiene un bloqueo paroxístico, es muy fácil de ver. Este electrocardiograma, si yo les digo a ustedes qué harían con este electro, a priori a ninguno le queda la duda que este paciente con un síncope podría llevar marcapasos, pero lo que vengo hoy a tratar de dejarle como último mensaje a algunos es que no todo bloqueo AB paroxístico con síncope y QRS angostos en pacientes sanos lleva marcapasos, sino que estamos introduciendo la cardioneuroablación. Pero eso queda para lo último. Vamos a empezar a definir el síncope. Es muy importante que se aprendan la definición del síncope, porque si le falta alguna de las patas, tienen que empezar a dudar que no es un síncope. Hay pocas definiciones a las cuales tiene que prestar la atención como esta. Entonces, usted cuando se enfrenta a un paciente que perdió la conciencia de forma transitoria y autolimitada, un paciente que pierde la conciencia y que la vuelve a recuperar solo, la recupera espontánea esta pérdida de la conciencia, y entonces la recupera sin secuelas. Tiene un paciente, pierde la conciencia, espontáneamente, la recupera y la recupera ad integrum. Le agregan también la pérdida del tono postural. Yo esto del pérdida del tono postural lo digo siempre cuando lo defino, pero he tenido muchos pacientes que sincopan acostados. Entonces, he tenido un par de pacientes que sincopan en la cama viendo la televisión. Entonces, muy, muy difícil. Ahí estamos en una línea muy difícil. Pero el resto de los síncopes hay que ceñirse a la definición, porque si un paciente se desmaya y pierde la conciencia y uno le hace reanimación cardiopulmonar o lo estimula o lo sacude o lo que puede hacer la tía Carola cuando está con el paciente, uno ya empieza a ver si fue un síncope o no. Y el mecanismo final último del síncope como síntoma presentador de enfermedades es la hipoperfusión cerebral. Global, no puede ser de un hemisferio porque el paciente puede localizar algo, ¿no? Y transitoria porque se recupera. Y cuando ustedes empiezan a manejar las definiciones, la de síncope ya lo charlamos, pero la pérdida transitoria de la conciencia, que puede ser corta, que el paciente puede perder la conciencia sin perder el tono postural totalmente, y con incapacidad a responder a estímulos, pero el paciente no se recupera solo. Puede ser un trastorno metabólico, un trastorno del medio interno, una alteración del fármaco, alteración con la insulina, lo que sea. Y siempre los electrofisiólogos nos gusta hablar del presíncope. El presíncope son los síntomas previos al síncope. Algunos los pueden tomar como pródromos, otros pacientes entran en un episodio de presíncope y el síncope se puede abortar solo o el síncope no se termina desencadenando. Entonces esto es un presíncope. El presíncope es muy propio de las arritmias de alta frecuencia. Vamos a trabajar básicamente en la guía del 2018 de la Sociedad Europea de Cardiología para todo lo que es definición y para todo lo que ustedes quieran estudiar de síncope. Yo voy a tratar de enfocarlos como residentes y cómo ustedes se deben parar enfrente a un síncope. Lo primero que tienen que hacer cuando se paran enfrente a un síncope es definir si esta pérdida de la conciencia es real. Entonces, si esto es realmente un síncope, abordar en los cuatro grandes temas. Síncope neurogénico o por reflejo, síncope ortostático, caída de la presión arterial, síncope con arritmias como causa primaria
síncope por enfermedad cardíaca o cardiopulmonar, o un síncope por enfermedad cerebrovascular que realmente le dé hipoperfusión global al cerebro. No estamos hablando de un trastorno cerebrovascular chico, es un trastorno cerebrovascular grande que le va a dar hipoperfusión al cerebro. Pero también tienen que saber reconocer las pérdidas de conciencia real aparente, no síncope, que en algún momento se van a topar con alguna de ellas. Ya empecé a hablar un poquito yo de los desórdenes metabólicos, como la hipoglucemia o la hipoxia, la epilepsia compleja o la epilepsia neurovegetativa, epilepsias complejas, intoxicaciones por monóxido de carbono, intoxicaciones por droga, síndrome de vértebro vacilar. Y les va a tocar también a veces estar frente a un síncope psicógeno. Los síncopes psicógenos son los síncopes que el paciente los quiere tratar de reproducir, algunos por hiperventilación, algunos por abstenerse de lo que pasa en el medio interno. Estos síncopes no cumplen con todas las características. Y algunos accidentes químicos transitorios pueden hacer perder la conciencia por un tiempo muy corto, pero no es lo más frecuente. Acá le voy a hacer notar, en la población general, cada 1000 pacientes al año, entre 18 y 39 pacientes pueden presentar un síncope, eso es casi el 4%, pero lo que quiero que se lleven acá de este gráfico de la derecha es que el síncope es acumulativo con la edad, es como la fibrilación auricular, muy pocos aparecen cuando empieza la vida y se van acumulando, cuando van pasando los años, uno puede juntar más síncope, pero este acumulativo no es lineal en la presentación, se presentan mucho en las primeras décadas de la vida, síncopes antes de los 40 años, acá hay una línea claramente quebrada entre 40 y 50. ¿Qué característica tiene esta primera parte de los síncopes? Que estos síncopes por lo general son con unas situaciones muy claras desencadenadas y pacientes la mayoría son sanos, pacientes que por lo general no tienen cardiopatía estructural por lo general. En cambio los síncopes por arriba de los 60 años son pacientes que tienen ya disfunción de su sistema de conducción, cardiopatía estructural por factores de riesgo previo, por infarto, por lo que sea. Tienen mucho juego acá los fármacos antihipertensores por lo más frecuente que damos, y en los pacientes añosos, grábense esto, el síncope vasovagal por lo general no tiene pródromos, a lo cual nos hace empezar a dar el diagnóstico de toda causa de síncope. Este cuadro lo van a encontrar en todas las guías de síncope. La alteración final común es una baja en la hipoperfusión cerebral global. Sí, claro, dejamos al cerebro sin perfusión y el paciente se desmaya, pero le quitamos la perfusión porque baja el gasto cardíaco y baja la resistencia periférica. Las dos juntas, una más que la otra, una principalmente y la otra nada, una principalmente y la otra compensa, una principalmente y la otra no compensa. Entonces puedo estar diciendo que baja la resistencia periférica y el gasto cardíaco baja igual, síncope mixto. Baja la resistencia periférica y el gasto cardíaco no se modifica o levemente sube el gasto cardíaco, vasodilatación pura. El gasto cardíaco baja porque tiene una pausa y la resistencia periférica no compensa, cardio inhibitorio puro sin modificar la presión arterial. Por estos grandes grupos, que son tres, uno es síncope por hipotensión ortostática, este síncope son uno de los más frecuentes. Esto puede cursar básicamente con tres grandes grupos. Con el sistema nervioso autónomo normal, esto básicamente somos los médicos, que aumentamos la cantidad de fármacos vasodilatadores o diuréticos. Con un daño estructural en el sistema nervioso autónomo, el daño puede ser primario, autonomías primarias, síndrome Shay-Drager o como lo quieran llamar, eso no importa, o una disautonomía nerviosa secundaria, sección medular, lesión de la médula, tumores del sistema nervioso. Pueden ser también otro gran grupo, alteración de retorno venoso, depresión de volumen intravascular, acumulación venosa ¿dónde? De la cintura para abajo, la acumulación venosa puede ser hasta 3 o 4 litros. Entonces, el síndrome de hipotensión ortostática que nos da síncope es fácilmente diagnosticable. El segundo gran grupo y el que más nos atrae porque esto es más florido, porque tiene electrocardiograma, porque la anamnesia es más linda hacerla, no es tan difícil y tan pasiva como los otros síncopes, el síncope cardíaco. Y acá tenemos tres grandes grupos, básicamente el de arritmia, el grupo de la cardiopatía estructural, el cardiopulmonar. Ahí entra todo lo que es vaso sanguíneo, aorta, pulmón, tromboembolia pulmonar y otros diferentes síndromes. En este también, pero esta, a diferencia de los otros dos, tiene alta mortalidad cardiovascular. A este le van a tener que prestar mucha atención por más que sea de lo más florido y más divertido. Y el síncope reflejo. El síncope reflejo
Es el síncope vasovagal, el neuromediado, o como quieran llamarlo. Básicamente lo que estábamos hablando hoy de cómo le dejan el cerebro sin perfusión. Por vasopresión pura, puede ser mixto cardio-inhibitorio. Y lo único que tienen, que yo siempre les explico a mis pacientes, lo que el paciente tiene es un reflejo inadecuado. ¿Qué es inadecuado? Es inadecuadamente para el momento que están viviendo. Entonces el paciente cuando se para, en vez de producir una vasoconstricción y una taquicardia refleja, cuando cambia de posición hace una vasodilatación. El paciente cuando tiene cefalea, cuando le duele, cuando ve sangre, en vez de hacer un aumento de la frecuencia cardíaca, puede hacer una pausa cardíaca. ¿Y eso por qué pasa? Eso básicamente se los muestro acá muy chiquitito en este recuadro, en esta figurita superior derecha. Acá tenemos el sistema nervioso autónomo que inerva el corazón, el conjunto cerebro, sistema ganglionar y corazón, el sistema sensorial que lleva todo lo que el corazón siente, salvo que sea un dolor en el pericardio, y el sistema efector, que es el simpático y el parasimpático. La desregulación de estos dos sistemas, disminución del simpático y aumento del parasimpático, es lo que estamos hablando de un reflejo inadecuado. Nosotros para tratar a estos pacientes tenemos que adecuar el reflejo. Adecuar este reflejo que está totalmente alterado, lo podemos hacer de varias formas que ya se los voy a ir mostrando en la clase. Este cuadro lo vamos a ir repasando mientras vayamos avanzando. Pero la fisiopatogenia del síncope básicamente es un estrés ortostático, estar mucho parado, estar haciendo la cola, estar izando la bandera, haber tomado fármaco e ir caminando por la calle, haber tomado el remedio de la próstata y levantarse a orinar. Entonces, cuando uno entra en este estrés ortostático, hay una disminución de la precarga. El corazón entra en precarga, baja el retorno venoso, al principio el corazón derecho que el izquierdo, disminuye el llenado ventricular. Al disminuir el llenado ventricular, disminuye el volumen sistólico, baja la precarga. Y ahí el corazón tiene que compensar. Cuando empieza a pasar todo esto, el corazón tiene que compensar. Si el corazón normalmente compensa, aumenta la presión intraventricular, hace vasoconstricción, aumenta la taquicardia, pero por activación de los mecanorreceptores y por descarga de la fibra C en el centro vasomotor cerebral, se produce una vasodilatación y una bradicardia, una más que la otra, o una sumada a la otra, y esto produce el síncope. Esta fisiopatogenia la vamos a tratar de cortar en alguno de los pasos, o según la alteración que tengan, se va a dar en todo este cuadro fisiopatogénico. Y entonces cuando ustedes se evalúen o se pongan frente a un síncope como residente, porque lo que le va a tocar al principio es enfrentarse a pacientes o interconsulta por síncope. Y la idea de esta clase no es que ustedes salgan sabiendo síncope o sabiendo sobre. Yo quiero que como residente, porque nos sigue pasando, y yo fui residente no hace mucho, vamos a ponerle que no hace mucho, uno se enfrenta a síncope y yo quiero que resuelvan lo principal con solvencia y firmes. Se pone frente a un síncope y tienen que definir si fue o no síncope. Si perdió la conciencia, si se recuperó ad integrum, si se levantó sin foco, si se levantó con foco, si realmente la perdió, si hiperventiló, si no hiperventiló. Y ahí ver si es realmente neurológico o cardiogénico puro. Y ahí ustedes se ayudan, si usted tiene unidad de síncope, que no todos tienen, se ayudan con el hematólogo, con el gastroenterólogo, con el neurólogo, con el que hace disautonomía. Pero si realmente es un síncope y el síncope no es por una hemorragia digestiva que tienen que llamar al terapista, si el síncope a usted no le cierra, lo están evaluando, es tema del cardiólogo, del clínico, que tiene que saber mucho. Si usted el síncope es claramente diagnóstico, ¿por qué? Porque yo tengo pacientes que estaban izando la bandera, se marearon, 20 minutos con la mano acá, se desmayaron, pródromo, listo, ya está. El paciente no había desayunado, no tomó agua, listo. Diagnóstico y tratamiento. Si ustedes sospechan en la evaluación inicial que el síncope es cardíaco, le van a hacer los test que correspondan. Y si el síncope es cardíaco, básicamente van a empezar a usar test para TIL test, si el electrocardiograma no tiene nada, ahora si tiene un electrocardiograma patológico y es con dolor de pecho, catetrismo, si el electrocardiograma es patológico y tiene hipertrofia, ecostrés o resonancia, si es cardiogénico, ustedes le hacen los test que corresponden. Si es positivo, llevan al tratamiento. ¿Por qué? Porque si tienen un síncope con palpitaciones, ustedes le hacen un electro, tienen una fe de alta respuesta, es una paciente que el ecocardio está normal, no tiene ningún pretest para isquemia, bueno, tiene una fe de alta respuesta, más de 140 y hacen el tratamiento. Si el electro no le cierra, pueden pasar a la rama del TIL-test, porque puede ser un síncope neuromediado u ortostático que está desenmascarado por otra causa. Fíjense que en la primera evaluación del neuromediado ortostático juega un rol muy importante el TIL test,
que el tilté, si es positivo, le van a dar el tratamiento, si es cardioinhibitorio, vasopresor o mixto, pero si el tilté es negativo, pueden pasar dos cosas. O el tilté estaba hecho muy rápido, era un tilté corto, o era un tilté que no estaba con vasodilatadores. Y pueden reevaluarlo haciéndole un tilté nuevamente, porque el grado predictivo positivo es muy bajo, o pueden evaluarlo con otro método diagnóstico. Ahora, si ustedes se enfrentan a un síncope y el síncope de entrada es inexplicado, bien, y los episodios son frecuentes, en general cuando el síncope tiene episodios frecuentes y lo viene presentando, no son de gravedad. Entonces con un test le va a ayudar a ver si su paciente tiene rendimiento diagnóstico. Pero si es un episodio único, no le encuentran nada en la anamnesis, no le encuentran nada en el electro, y el ecocardiograma o radiografía de tórax, lo que ustedes sepan hacer donde estén haciendo cardiología, le da negativo, y es un solo episodio, pueden no reevaluarlo, completan los estudios y lo dan de alta al paciente. Pero acá me quiero detener. Creo que como residentes de cardiología, como cardiólogos, ustedes evalúan inicialmente un síncope con estas cuatro cosas. Que créanme, estas cuatro cosas los residentes hoy no las terminan haciendo. La historia clínica. Tómense un tiempo, pregúntenle al paciente, pregúntenle en el síncope, como un detective, se sientan. Hay estudios que ya evaluaron que con esto hacen el diagnóstico del 65-70% de los síncopes. Pregúntenle cómo se desmayó, qué sintió antes de desmayarse, si tuvo pródromos, si no tuvo pródromos, si se cayó al suelo, si se vio cuando se caía, si puso la mano, si no puso la mano, a qué hora fue, si estaba en ayunas, qué tomó antes. Pregúntenle si se mordió la lengua. ¿Dónde se mordió la lengua? Hay estudios de neurología que si el paciente se cae y se muerde la lengua en la punta, lo más probable es que sea un síncope. Si se muerde en la base de la lengua, porque retrajo la lengua, probablemente sea una convulsión. Tienen que tratar de hacer una anamnesis florida. Pregúntenle si estaba deshidratado, si vino con diarrea, si tuvo pérdida de ese, pérdida de sangre. Tienen que realmente sentarse a hacer una muy buena anamnesis. Examen físico. El examen físico para un síncope no tiene muchas cosas. Hay una auscultación cardíaca, una auscultación de vasos del cuello y en el examen físico entra a tomar la presión arterial acostado y parado. Por favor, tomen la presión arterial a los pacientes acostados, los paran y le toman la presión arterial al minuto de los 3 minutos. Generalmente en ancianos y en pacientes medicados, muchos síncopes se diagnostican ahí, pero cuando uno lo hace en interconsulta como electrofisiólogo, muy pocas veces hacen esta evaluación. Y arrancamos con el gran incógnito, que es el electrocardiograma, que es una de las partes más jugosas del síncope. En pacientes mayores de 40 años, masaje el seno carotidio para ver el reflejo vasovagal y la presión arterial parado en paciente añoso a la mañana, porque te habla de disautonomía. Si usted lo puede internar o lo tiene al paciente, le toman la presión arterial. Y fíjense, los que le hablaba hoy, en la causa, las causas de síncope según la edad. Miren que los pacientes que tienen menos de 40 años, hasta 45, la mayor causa es reflejo. Pero miren, más de 75 años ya se empiezan a dividir las causas. La hipotensión ortostática tiene la misma cantidad que el síncope reflejo vasovagal y muchos de estos pacientes son por síntomas cardiovasculares. Bueno, síncope neuromediado, síncope reflejo, síncope vasovagal, el primero que hablábamos, el reflejo que está alterado. Cuando pregunten el precipitante, si tenía dolor, si tenía cefalea, si vio una aguja, si gritó, si estaba haciendo la cola para ir al banco, si se puso nervioso, si viajó en el colectivo con las ventanas cerradas. Entonces probablemente tengan un pródromo típico. Se hizo fuerza para ir al baño, si estaba constipado, si se paró el inodoro. Siempre los síncope reflejos tienen un trigger. Toser, reírse fuerte, hacer mucha fuerza con la panza, ajustarse la corbata. Podría estar toda la noche diciéndole desencadenantes, pero quiero que ustedes, cuando hagan la anamnesis, los pregunten. ¿Por qué? Porque cuando ustedes tienen que entender que el síncope como síntoma solo no, el síncope como síntoma solo no es nada. El síncope es una forma de presentación de una enfermedad. ¿Y qué quiero mostrar en esta diapo? Que a veces el síncope no es de una sola enfermedad, como a veces creemos que es. Puede ser la mezcla de varias enfermedades. ¿Por qué? Porque si fisiopatogénicamente usted tiene una estenosis aórtica, pongámosle moderada, con gradiente moderado, que el paciente hace un esfuerzo, nuestro abuelito está medicado con un vasodilatador por la estenosis aórtica, algo para que no haya hipertrofia, y encima el paciente se manda una FA de moderada respuesta, y bueno, va a bajar el gasto cardíaco. O si tiene un reflejo neuromediado porque se golpeó, porque se sacó sangre, una estenosis aórtica moderada, bueno, el síncope, que es solo un síntoma,
te habla de no una enfermedad, sino de más de una enfermedad. Segundo concepto de hoy, a veces el síncope es un síntoma de dos o más enfermedades juntas. Y miren, cuando se enfrentan a un síncope, usted tiene que, si no lo manejan de memoria, tienen que tener un score para como el chat vascular para anticoagular, como el score de sangrado, el score de gravedad, la clase funcional. Lleven score, manejen un score. Yo les voy a mostrar el score que manejamos en nuestra unidad de 5, que le voy a decir, que el score también me gusta. Y cuando ustedes manejan un score, se van a ir organizando de qué ver o qué preguntar. Si ustedes miran así de arriba para abajo, ustedes van a ver que aparte de la anamnesis van a ver el electrocardiograma. Bueno, aprenda a ver el electro, a ver cuál es normal y cuál es patológico. Pregunta si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, fracción conservada, fracción baja, infarto, dificultad respiratoria, antecedentes. La edad es muy importante. Mientras más añoso es el paciente, de más gravedad es el síncope. Entonces, estos scores tienen que tenerlos para organizarse cuando se enfrenten a un síncope. Y el que más me gusta, el que más me gustaría que usen, que es el que usa nuestro fellow, es este score. Este score ya tiene casi las cosas para preguntar. ¿Tuvo palpitaciones antes de sincoparse? Ven el electro. ¿Tiene cardiopatía, señora? ¿Tuvo un infarto? ¿El electro es anormal? ¿Lo hizo en el esfuerzo al síncope? ¿Lo hizo en reposo? ¿Lo hizo supino? ¿Lo hizo acostado? ¿Lo hizo cambio de posición? ¿Tuvo un pródromo? Náusea, vómito, visión borrosa, sudoración fría, temblor y puedo seguir. ¿Tiene algún factor predisponente? Acaba de donar sangre, no comió, hace dieta fraccionada, no come a la mañana, no sé, lo que sea. Entonces, con este score de riesgo le va a servir para qué paciente internar, qué paciente manejar ambulatorio. Y este score le va a decir qué mortalidad tiene el síncope. Así que este es otro concepto que sí les dejaría a ustedes con estos scores de riesgo para que manejen. Entonces, enfrente a un síncope, lo dividamos tratemos de dividirlo de bajo riesgo y de alto riesgo. De bajo riesgo, un síncope con pródromos floridos, síncope posterior al dolor, se golpea en el codo, de la rodilla, dolor desagradable, ruido. Cuando digo esto, estoy diciendo agujas, sacarse sangre, ir al odontólogo, escuchar el torno al odontólogo, cambio de posición, de acostado a parado, la rapidez con la que se para el paciente, rotación de la cabeza o presión del seno carotidio, la clásica se aprieta en el cuello. He tenido pacientes que juegan a la secundaria de macharse apretándose el cuello. He tenido un paciente con un quiropráctico y le giró el cuello y le secó una carótida. O sea que el síncope hay que sentarse a hablarlo bien tranquilo con el paciente. Estar de pie en lugares muy concurridos, durante o posterior a una comida. Los pacientes diabéticos, añosos, que tienen comidas copiosas durante el final de la comida, posterior a esta, estando sentado, parado, hacen síncope vasovagales por extensión del estómago y un reflejo. Y también puede estar gatillado por exceso de tos, estornudo postmiccionales, pacientes de bajo riesgo. Pero también, de la misma forma que ustedes van a empezar a preguntar, van a encontrar pacientes de alto riesgo, dolor precordial, falta de aire, cefalea intensa, durante el ejercicio. Durante el ejercicio, no se olviden que hay un par de síndromes muy típicos en electrofisiología y en cardiología que pueden dar síncope, cardiopatía isquémica claramente, miocardiopatía hipertrófica, taquicardia catecolaminérgica, hay el síndrome de QT largo, hay varias enfermedades muy graves que dan síncope en el ejercicio. Síncope seguido de palpitaciones, tabla de arritmia, y síncope sin pródromo, paciente que no siente nada y no tiene pródromo, y yo le agrego a esto sin pródromo más traumatismo cráneoencefálico o traumatismo general, son síncope de alto riesgo. Historia de muerte súbita familiar de edad temprana, por debajo de los 45, por debajo de 50, depende de la patología, y familiares de primera cercanía. Y el paciente en posición de sentado, que por lo general puede ser taquicardia ventricular. Estos pacientes de alto riesgo son pacientes que pueden quedar internados. ¿Por qué? Porque son pacientes que hacen esto. Van haciendo arritmia, hasta que hacen una taquicardia ventricular monomórfica o polimórfica. Son pacientes que degeneran y pueden sincopar por este tipo de arritmias. Yo les voy a ir mostrando en una serie de electrocardiogramas de los que venimos hablando de bajo y alto riesgo, todos pacientes nuestros del servicio. Entonces, es muy importante que el cardiólogo maneje bien, o sepa ver bien el electrocardiograma. De alto riesgo, infarto agudo de miocardio, bloqueo B de segundo grado tipo MOVID 2, no alarga el PR y se bloquea, bloqueo B de tercer grado. Estamos hablando de un bloqueo B de tercer grado paroxístico, un bloqueo B de tercer grado completo, ya saben que sí se interna y tiene síncope, pero de cara sinusal persistente, menos de 40 latidos por minuto diurna, porque de noche casi todos dormimos con menos de 40, o pausas sinusales más de 3 segundos con síncope,
Bloqueo de rama izquierda. Bloqueo de rama izquierda es todo un capítulo, que el doctor Altamirano ya hablaremos otro día, pero bloqueo de rama izquierda tiene un montón de cosas por debajo, como un bloqueo intraventricular, un HB largo y enmascara ondas Q. O sea que cualquiera de estas cosas que te encuentren en un síncope es de alto riesgo. TV no sostenida, y la que sigue, ni hablar, la sostenida. Disfunción del dispositivo implantable, un capítulo aparte es síncope en pacientes con marcapaso. Y síndrome de Brugada tipo 1, esto es muy raro que ustedes lo vean. Este es un paciente que es de altísimo riesgo, Brugada tipo 1 con síncope, es muy del electrofisiólogo, pero lo tienen que saber. Y un síndrome de QT largo. Acá les voy a poner una serie de electrodos, hubiera sido mejor que sea más interactivo la clase, pero los tengo lejos, para mostrarles dos cosas. En el de abajo, en el B, las ondas P van totalmente a su ritmo y el QRS va a otra frecuencia, la frecuencia del QRS fija, y fíjense que tiene un QRS angosto, tiene un escape por debajo del nódulo B, es un escape bastante angosto y ciano, bajo el nódulo B por arriba de las de G, no tiene un escape con bloqueo de rama. Y acá arriba, si no me equivoco, 200, 400, 600, tiene una bradicardia sinusal muy lenta, con una disfunción sinusal muy larga. Bloqueo AB completo con QRS angosto y bradicardia sinusal. A nadie duda que estos pacientes es la causa del síncope. Acá les muestro dos electrodos, que a simple vista parecen lo mismo, o más o menos algo de la misma enfermedad, pero fíjense que vamos a empezar a analizarlos a los dos. Vamos a tomarnos un segundo para analizar el electrodo de arriba. Les voy a mostrar cómo el paciente viene en una arritmia supraventricular, que si uno lo mira rápido se marea, dice que es un aleteo, pero claramente esto es una fibrilación auricular, miren cómo va cambiando la onda en B1. En un momento, esta fibrilación auricular corta. Cuando corta, tiene una ausencia de la actividad sinusal, una ausencia de la actividad nodal, hasta que sale un latido nodal a los 7 segundos. Fíjense que el latido nodal no tiene QT largo, pero sale el primer latido sinusal y después de eso entra otra vez en fibrilación auricular. El paciente es claramente un electro de alto riesgo, un paciente que lleva indicación de marcapaso y probablemente ablación de la fibrilación auricular, si lo permite. Y este electro de abajo también es patológico, aunque a simple vista podrían decir, sí, es solo una FA con un bloqueo de rama, y después le entras a mirar y probablemente RS B5 para rama derecha no da, para rama izquierda tampoco, no tiene vectores. Ese B2 tiene SST con la T negativa y QT largo, con FA baja respuesta. Son dos electros muy patológicos. Acá el capítulo que hablábamos aparte. Acá les estoy mostrando un electro que tiene varias cosas. Sí, podría decir el ritmo, es un ritmo de bloqueo AB completo. El paciente tiene en la aurícula un ritmo que impresiona sinusal porque es positivo en D2, en D3 y en D1. En la frecuencia de los PP iguales. No tiene conducción o intervalo AB, por lo tanto tiene un bloqueo AB completo. El bloqueo AB completo tiene un escape con un hemibloqueo QR en cara inferior y tiene lo que parece una estimulación de un dispositivo que quiero creer que el dispositivo es ventricular, debería ser doble cámara, en 2024 los bloqueados de completo se le ponen doble cámara, pero tiene una falla de un marcapaso BBI. Bloqueo B completo, escape con hemibloqueo posterior y una falla de captura del marcapaso ventricular, clara causa de síncope. Miren este electro sí me gusta, son los electros que hablábamos de las causas arrítmicas. Es un electro con una taquicardia rápida, casi a 250-300 latidos por minuto, QRS ancho, R en B1, RS en B6 y en B5. Esto a priori es una taquicardia ventricular, QRS ancho, regular. Pero bueno, acá atrás tiene la onda P y es positiva. Y ese latido, esa forma de despolarización me parece una onda delta, así que esto es una fibrilación auricular con un Wolf. Sepan que cuando ven esto en la guardia, lo ven esto, lo dejan internado, si sigue con este ritmo lo cardiovierten. Este paciente tiene altísimo riesgo de muerte súbita.
una fibrilación auricular con una preexcitación permanente por una posterolateral izquierdo. Este electro es muy interesante. En uno de los electros que yo les puse hoy hablé de los bloqueos de rama. Se los voy a dejar que lo miren un segundo tranquilos. Espero que ya no estén todos dormidos, pero les voy a ayudar un poquito con este electro. Les voy a hacer mostrar de uno. Miren este primer latido de arriba para abajo, de 1 positivo, de 2 de 3 y ABF negativo, ABL positivo con una Q que no la tiene, y transición tardía. Yo diría que este lado es un bloqueo de rama izquierda, con un QRS bastante ancho, 160, 180 milisegundos. Y mira, lo voy a llevar al final del trazado. Lo voy a llevar al final trazado con lo mismo, de 1 positivo, de 2 de 3 y ABF negativo, ABL positivo, pero ABR se pone positiva. A ver si se pone positiva. Y miren acá, tiene QR y RRRR. Tiene un bloqueo de rama derecha en B1 y el PR es de 200 y pico. Vamos al primer PR que es un poquitito más corto. Miren cómo se regó el PR y cambió el bloqueo de rama. Esto es un bloqueo alternante de rama. El bloqueo alternante de rama en electrofisiología es igual a un bloqueo de completo. Estos pacientes llevan marcapasos. Es una enfermedad muy severa de la conducción intraisiana. El electro lo vi pocas veces y es muy lindo. Holter, paciente, quiero que sepan que Holter tiene un bajísimo rendimiento en el síncope. No pidan Holter de 24 horas en los síncopes porque no van a encontrar nada. Repito, no pidan Holter de 24 horas en el síncope que por lo general no van a encontrar nada porque el rendimiento diagnóstico no llega al 7%. El Holter para pedirlo en un síncope o lo internan lo monitorizan 48, 72 horas o piden un Holter de 7 días. No piden menos porque no va a tener rendimiento diagnóstico el Holter. Ese es un concepto claro. Bien, volvemos al cuadro. Ya no los voy a marear tanto con los electros. Síncope por hipotensión ortostática. Fármacos. Sí o sí, ya lo hablé recién. 4 o 5 herramientas. Anamnesis, electrocardiograma, examen físico y presión arterial. Lo acuestan, lo sientan y lo paran 3 minutos al abuelito, le toman la presión arterial. Si cae más de 20 milímetros de mercurio la sistólica, más de 10 la diastólica, o caen por debajo de 90 la sistólica y el abuelo reproduce los síntomas y probablemente tenga un síndrome de hipotensión ortostática, temprano o tardío, y también lo puede ver en el TIL test, pero lo tiene. En algunos pacientes, no tanto en ancianos, pero más en jóvenes, cuando lo cambian de posición al paciente y lo pasan de acostado a parado y sube más de 30 latidos de la basal, se va a más de 120, tiene un síndrome de POTS. Es una taquicardia sinusal inapropiada. Es prima hermana de la taquicardia sinusal inapropiada del POTS. Eso no lo van a ver tan frecuentemente. Algunos pacientes sincopan con taquicardia previa al síncope, esos pacientes no llevan marcapaso. Evaluación diagnóstica, les quiero dejar un concepto que cuando ustedes tengan síncope de causa cardíaca y tengo una cardiopatía estructural del paciente, un infarto con baja de la fracción de eyección, miocardiopatía hipertrófica, esto es un predictor independiente de síncope de causa cardíaca. Tener una cardiopatía estructural y sincopar seguramente es de causa cardíaca. ¿Sí? Y el paciente que tenga un síncope con presencia de cardiopatía estructural es el mayor predictor de mortalidad. Ustedes saben que síncope con fracción de eyección por debajo de 35, estos pacientes tienen indicación de cardiofibrilador, salvo que tenga una causa reversible. Síncope cardiogénico. ¿Se acuerdan que en la parte del corazón, que yo dije que lo más lindo, tenía 3 grandes segmentos, 3 grandes patas? La parte arrítmica, la parte de cardiopatía isquémica o enfermedad estructural y la parte cardiopulmonar. Vamos a la primera, vamos a la parte arrítmica. Los pacientes que tienen bradicardia, estas son definiciones de la guía, ¿sí? Son definiciones que las van a encontrar en diferentes partes, de síncope, de arritmia, de indicación de dispositivo, o lo van a ver en ambulatorio en sus pacientes. Los pacientes por debajo de 40 minutos que tengan pasos sinusales más de 3 segundos, en ausencia de entrenamiento, desentrenados, pacientes que no están entrenados, pueden ser causa de síncope. Bloqueo de segundo grado o de tercero ya lo hablamos. Les mostré un bloqueo alternante de rama, les mostré una TV rápida, les mostré una taquisupra con un Wolf muy rápida, que más que síncope tiene riesgo de muerte súbita. Les mostré taquicardia ventricular sostenida repetitivas. No les mostré QT corto y QT largo para no marearlos hoy. Y les mostré también una disfunción de un marcapasos. Síncope de causa arritmogénica.
Los síncope de causa estructural o cardiopatía isquémica son síncope que tienen dolor de pecho previo, que tienen ondas Q nueva. Estos pacientes claramente llevan CSG de urgencia e internación. En cambio, los desórdenes cardiopulmonares, una tromboembolia pulmón masiva o un trombo que cabalgue sobre las pulmones puede dar síncope. Pero también hay ciertas enfermedades que son marcadores de muerte súbita, como prolapso de la válvula mitral. Ahora hay una enfermedad que es disyunción del anillo mitral con arritmia ventricular, mixomas auriculares prolapsantes de la válvula mitral, porque los mixomas grandes pueden llegar hasta llegar a tapar la válvula mitral, tipo bola, lo tapan, la estenosis aórtica severa y los émbolos que ya lo dijimos, la disección de aorta cae en lo mismo. Y yo les enseñé al principio que la estenosis aórtica severa, si de por sí ante un esfuerzo, un síncope, separado en el esfuerzo, tiene un altísimo riesgo de muerte súbita. Pero también la estenosis aórtica moderada, sin ser severa, cuando le agrega una arritmia es un síncope por 2 o más enfermedades. Eso tampoco se lo olvide. No por no tener estenosis aórtica severa no va a síncopar. Y entre los métodos diagnósticos que nosotros sabemos usar, los electrofisiólogos, es el estudio electrofisiológico. Yo les voy a mostrar una cosa acá. Miren este electro que nosotros le pusimos un catéter para medir el haz de His. Y miren que este electro tiene un bloqueo de rama derecha. Miren ese bloqueo de rama derecha con RCR' en B1, con una alteración del eje, que es bastante patológico. Y si yo no les muestro la parte de abajo, ustedes solo van a ver alteraciones del ritmo, porque no logran ver la onda A que está acá atrás del ST. Pero fíjense en la línea de abajo donde dice His, en la segunda línea dice VAH y acá le falta un ventrículo. AHB, AHB, AH y le falta un ventrículo. ¿Qué quiere decir acá en la primera pausa donde le estoy mostrando? Que después de polarizarse las de His, tiene un bloqueo infra o intraisiano. ¿Por qué? Porque adentro del His no se despolariza y eso hace un bloqueo de completo. Estos pacientes, aunque tengan este electro, si ustedes le ponen en el catéter, ya con eso es diagnóstico. Ese paciente lleva marcapaso. El 48% se bloquea en la segunda consulta. Bien, segundo electro que les voy a mostrar. B1, RCR', bloqueo de rama derecha. A, en el haz de His, acá en el haz de His, miren, vamos a medir el His. Aurícula con la A, HH. HH es la despolarización por dentro del His, antes del ventrículo. Y esta separación, más de 35 milisegundos, es un split His. Hace un split, se divide, tiene 40 milisegundos. Esto es un bloqueo dentro del His. Tener un bloqueo dentro del His o tener esto es exactamente lo mismo, es en el momento que ustedes lo puedan diagnosticar. Les paso otro electro que también, un paciente que tiene un síncope joven, síncope, que estos síncopes del síndrome de Brugada son de noche, son antes de dormir, no son en el esfuerzo, son respiración agónica nocturna, se da cuenta un familiar y ustedes sospechan y le hacen un test de Asmalin y les da diagnóstico. Miren el B1, B2, que son las precordiales derechas, que tiene el STT elevado con la T negativa, el lomo del delfín. Ese es un criterio diagnóstico de síndrome de Brugada si el paciente tuvo 5. Si esto es espontáneo, también es un diagnóstico de Brugada. El 5 en el Brugada es maligno. Pero bueno, ya lo vieron. Le preguntaron la anamnesis, le hicieron el electro, le hicieron el TIL test, ya saben examinarlo, saben tomar la presión arterial, ya saben cuál es de bajo y cuál es de alto riesgo de los pacientes. Y ustedes dicen que es de alto riesgo, lo ponen en control telemétrico, lo meten al hospital, paciente de alto riesgo, control telemétrico no da nada, entonces bueno, listo, lo vamos a dar, vamos a pedir un holter. Muy bien. Vuelvo a repetir, holter 24 no da rendimiento diagnóstico. El paciente le pueden pedir un monitoreo Holter en los que tengan más de un evento por semana. Pidan Holter de una semana. Si tienen monitor de eventos no implantables de un mes, que en Estados Unidos ya se usa, se lo pone, que es un Holter de un mes, para ver estos síncopes. Es un loop recorder externo, ¿sí? Hasta 4 semanas. Y si el paciente no tiene nada, pero tiene síncopes recurrentes y no tiene diagnóstico, le pueden colocar un monitor de eventos implantable. Un monitor de eventos subcutáneos como un marcapasos sin cables, tiene el tamaño de un USB, se pone por debajo del pectoral y está muy bien. El test para el síncope reflejo, ya lo pasamos antes, el test para síncope reflejo, lo estudian ustedes,
los tipos de respuestas, está en cualquier libro, educan al paciente, tome agua, párese despacio, zaraza, zaraza, eso no le va a cambiar la cantidad de vida, sí la calidad de vida de sus pacientes. Ya lo diagnosticamos, ya lo estratificamos, ya le pusimos el Holter, le pusimos el Reveal y tenemos el diagnóstico. Vamos a tratarlos. Me dijeron que le hablo un poquito de tratamiento. También es muy largo, pero lo voy a dividir en 3 segmentos. El síncope por intolerancia ortostática o síncope reflejo. El síncope por intolerancia ortostática, hay que bajar a los medicamentos a los pacientes y hacerlo que tomen agua. El síncope cardiogénico es muy simple, cardiopatía estructural, lo prende la estenosis aórtica, le sacan el mixoma, le cambian la válvula, si tiene arritmia alto-baja lo mandan a ablacionar, le tratan el síndrome de Brugada. Si tienen un síncope de origen desconocido o de alto riesgo y ustedes diagnosticaron una canalopatía, la miocardiopatía hipertrófica, displasia reumatogénica ventrículo derecho, eso le colocan un CDI, eso lo van a ver con el electrofisiólogo. Lo que ustedes se van a, como cardiólogos clínicos, se van a topar más seguido es con el síncope vasovagal o el síncope reflejo. Y de paso es el más frecuente. El síncope vasovagal, el síncope reflejo, le cambian la estilo de vida al paciente, lo hacen tomar agua, que coma fraccionado, que se levante de la silla si estudia cada 40 minutos, que no se quede mucho sentado, que se afloje el cinturón de la cintura, que no se apriete la corbata, lo que corresponda. Y este forma de síncope reflejo es recurrente, porque cuando vuelvan a su consultorio, vuelven porque es recurrente. Y depende que tienen diferentes fenotipos los pacientes con estos síncopes. Si el fenotipo es de la presión arterial baja, y ustedes pueden usar el fluodocortisol de amiodarine. Uno es un corticoide, sea 2 veces o 3 veces por día, retiene sodio y agua, aumenta la presión arterial. Yo lo he usado, lo uso, como electrofisiólogo lo uso. A las mujeres a los 3 meses no lo quieren tomar más, le empiezan a salir pelos, no duermen bien, se hinchan, le molesta la lengua, a veces le salen hongos. La verdad que usar la fluocortisona si la paciente no es de hipotensión marcada es bastante malo. La midodrina es un vasoconstrictor que los cardiólogos generales tienen bastante miedo, lo usamos, es mejor porque produce vasoconstricción. No tiene tantas reacciones adversas a largo plazo como los corticoides, pero da cefalea. Sube la presión, créanme que con 2 dosis al día le sube a 160 la sistólica, fácilmente 140, dejan de sincopar, pero tienen cefalea. Los pacientes se empiezan a dejar cefalea, de palpitaciones, de eretismo cardíaco, le late fuerte el corazón, pero se lo bancan bastante bien. La forma recurrente o grave, tiene pródromos, al paciente le avisa que le va a venir el síncope. Bueno, lo que usted le puede enseñar al paciente es el tilt training o las maniobras de contrapresión. Se agachan cuando le empieza a dar los síntomas, cruzan las piernas y cruzan los brazos por detrás. Esto también lo pueden hacer apoyando el hombro contra la pared. O hacen maniobra con las manos de contrapresión así, acostándose, o empiezan a contraer los brazos levantándolos. Esas son maniobras de contrapresión para cuando le dan los pródromos. Bien, y la causa por fangopotensores se lo sacan. Hay veces que se lo hemos terminado sacando los viejitos, los fármacos. Pero si tienen un síncope reflejo, con pródromos o no, con un tilt test cardioinhibitorio propiamente dicho, con pausas largas, y los pacientes son recurrentes, está indicado acá, entra en una fase de la indicación de la estimulación cardíaca. Y créanme que a ninguno de nosotros nos gusta por síncope cardioinhibitorio indicar un marcapaso. Entonces, cuando el síncope reflejo es mixto cardioinhibitorio, estos dos grupos, el reflejo inadecuado y produce pausas cardíacas, les indican marcapaso a los pacientes. Entonces eso se vino haciendo de que se conoce el síncope. Y en los últimos años empezó a aparecer evidencia de que no siempre era así. Entonces empezó a aparecer evidencia de la cardioneuroablación o la alteración del reflejo por ablación. Y en el 2023, la Sociedad Europea de Cardiología, al empezar a avanzar la evidencia, tuvo que dar su punto de vista. Estimular a los pacientes ablacionados para el síncope vasovagal no es lo mismo para todos, no es la misma medida para todos, no le va el mismo zapato a todos los pacientes. Algunos hay que ablacionarlos, algunos hay que ponerle un marcapasos. Entonces se juntó gente que sabe mucho, la gente de Canadá, de Turquía, la gente que sabe esto se juntó y empezaron a revisar la evidencia. Y dijeron, miren, la evidencia para poner marcapasos, cuando empezaron a enrolar pacientes, dijeron, vamos a enrolar pacientes adultos. Pero cuando enrolaron pacientes, el promedio de edad era de 50 para arriba.
Bueno, le fue bien, estadísticamente le fue bien, este es el porcentaje de recurrencia del síncope. Irle bien en síncope base vagal o coordinatorio es que vuelve alrededor de un 30%, miren este acá. Eh, y si no, hay otro grupo que hace cardioneuroablación. Enrolaron pacientes más de 18 años, pero miren este grupo etario, ninguno pasa los 40 años de promedio. Y a estos pacientes les fue mejor, no volvieron a repetir el síncope y no tienen colocado un marcapaso, porque les recuerdo que si no a estos pacientes le hubieran puesto un marcapaso. Entonces la sociedad europea dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despedirnos. Hagamos esto con los pacientes. Los pacientes tienen síncope severos, recurrentes, síncope vasovagales recurrentes. Bueno, ustedes lo sientan al paciente, le enseñan todas las maniobras que yo les dije, más tomar agua, más etcétera, etcétera, actividad física, y demuestran ustedes por el TIL test, que es un síncope espontáneo en un Holter, un TIL test, presencia de asistolia, pasa más de 3 segundos, o ustedes con un monitor de eventos pudieron ver un síncope con asistolias que tienen paso más de 3 segundos, bloqueo AB, o recarga sinusal, o pausa sinusal más de 6 segundos, tienen que dividir en tres grandes grupos. A los más añosos, mayores de 60 años, le ponen un marcapasos, o tratan de poner un marcapasos. ¿Por qué? Porque este paciente ya tiene disfunción de su sistema nervioso autónomo, tiene enfermedad sinusal, tiene disfunción del nervio sinusal, tiene enfermedad de Levi-Negré, tiene alto riesgo de ser bloqueado B paroxístico. A los pacientes jóvenes, por debajo de 40 años, no le diré a la mayoría, pero el 50-60% de los pacientes, el primer approach es hacer la cardioneuroablación. La cardioneuroablación es ablacionar los ganglios de acetilcolina, los ganglios del nervio vago, los ganglios que causan bradicardia. Y entre 40 y 60 años individualizar. Si tu paciente a los 45 tiene un infarto, es diabético, tiene esa autonomía, probablemente ande mejor con un marcapasos. Si tu paciente es sano, no tiene nada, llega a los 50 y probablemente tengas que probar con una cardioneuroablación. Y si una rama no da, se va a la otra rama. Y si el paciente tiene marcapasos y sigue haciendo disautonomía o disfunción, puede pasar a la cardioneuroablación. Esto es lo último en tratamiento de síncope con cardioneuroablación. Nosotros en Fundación tenemos hecho una experiencia de 12 pacientes con el neuroestimulador. Fíjense acá puesto a nivel de la órbita, estimulamos el nervio vago, hacemos pausas sinusales muy largas en un paciente con síncope, hacemos un mapeo del lado derecho y un mapeo del lado izquierdo, buscamos los ganglios en estas partes blancas con estos potenciales, ablacionamos los ganglios en estas zonas, los ganglios vagales del nervio vago, y después volvemos a estimular acá abajo y ven que acá ya no hace más pausa. Nuestra primera experiencia son de 12 pacientes que tienen un promedio de 30 años, que tenían indicación de marcapaso, la tenían, los pacientes no se colocaron marcapaso y se hicieron cardioneuroablación. De esos pacientes, el 90% casi al año están libres de síntomas. O sea que esta es nuestra primera experiencia en cardioneuroablación para no colocar marcapaso en este síncope vasovagal. La conclusión: sepan enfrentarse a un síncope, traten de clasificarlo con riesgo bajo o alto y por favor usen un score para que no estén siempre divagando y tratando de presentar un síncope y demás. Y por favor, anamnesis, examen físico, oculten los pacientes y sepan ver un electrocardiograma. Muchas gracias. Excelente, Guille, como siempre. Un placer escuchar tus clases. Sé que estás corto de tiempo, así que no te vamos a detener mucho. No sé si alguien quiere hacer una pregunta, tienen 2 minutos para hacer pregunta a Guille. A ver si se despiertan un poco. Bueno, dicen que excelente, muchas gracias. Así que, bueno, Guille, te libero, así puedes ir a tu otra reunión. Bueno, Marcelita, muchas Gracias de gracias por la nuevo. invitación y si me invitas a la jornada en septiembre, ahí estaremos. Ya estás invitado, te aviso. Ya te va a llegar un Bueno, dale. mensajito del coordinador de tu módulo. Muchas gracias, buenas noches. Chao, Guille, gracias. Chau, Vamos a chau. hacer una pausita de 5 minutos, chicos, y ya nos conectamos. Bueno, hola Juli, muchas gracias. Te voy a presentar al doctor, vamos a continuar con la segunda clase del módulo de hoy. El doctor es el doctor Julián Olmedo, el doc es cardiólogo electrofisiólogo, es jefe de la unidad de arritmias del Instituto Médico de Río Cuarto y del nuevo hospital de Río Cuarto, es expresidente del Distrito SAC de Río Cuarto y como siempre es un gran colaborador y un gran amigo, un placer tenerte vuelta Juli y mil gracias por participar otra vez en este Bueno, lindo que Marce, es. muchísimas gracias a todos los presentes, son 40, 8 de la noche, un montón, espero que se baje menos del 5% al finalizar la charla. Créanme que hablar de muerte súbita en 40 minutos es algo realmente un desafío,
porque las patologías son impresionantes, más que vasovagal, que yo soy Guille y yo algo así nomás, maestro. Entonces, vamos a nombrar y si, bueno, si llegamos a los 40 minutos me felicitan y si nos pasamos me retan y bueno, aguanten un poco más hasta que terminemos la charla. Serán preguntas de Un expertos, no te poco, preocupes. perfecto, muy bien. Un poco ante un episodio de una muerte súbita como en esto, que esto es un jugador de fútbol donde tiene indudablemente poca frecuencia, pero gran impacto social. ¿Cómo abordamos a un paciente con una muerte súbita, en este caso reanimada, o familiares de un fallecido súbitamente? Y bueno, vamos a empezar a interrogar sobre la presencia de palpitaciones, presencia de arritmias, historia de síncope. Podemos evaluar un screening familiar para ver qué fallecido fue, menos de 40 años, qué familiar. Indudablemente, electrocardiograma, y ahí vemos un Holter, ahí vemos una ergometría, una resonancia. Bueno, un poco vamos a tratar de ordenar todos estos métodos complementarios y cómo abordamos a la muerte súbita, ¿no? Entonces, la vamos a definir como una muerte natural, brusca e inesperada, como consecuencia de un paro cardíaco repentino en una persona presumiblemente sana y que durante la hora previa ha presentado un estado de salud normal. O sea, muerte súbita en alguien sano que estaba bien previamente en la hora. Una definición más formal es el fallecimiento dentro de la primera hora o el fallecimiento inesperado de una persona que estaba bien en las últimas 24 horas. Por ejemplo, una tía estaba tomando mate con mi tía ayer y hoy me entero que se levantó y falleció súbitamente. Eso fue una muerte súbita, porque dentro de las 24 horas ella estaba bien. ¿Sí? Muerte súbita descrita 4000 años antes de Cristo. Fíjense este gráfico donde está el conde Gastón de Foix, que dice, vuelve de una cacería donde tuvo contacto con agua helada y dice, vuelve al poblado y dice, soy hombre muerto, Dios, es Dios se apiade de mí. Indudablemente el conde, con dolor de pecho previo, había hecho un infarto y se murió súbitamente, ¿no? Pero 4000 años antes de Cristo fue así. ¿Por qué? Porque se provocó una parada cardíaca, que es la detención súbita, nadie se discute de la actividad contráctil, provocada o manifiesta por una ausencia de pulso, un estado de inconsciencia, apnea o respiración agónica, pero esto es una situación potencialmente reversible, ¿no? Fíjense las causas. Las causas, cada 10 años la Organización Mundial de la Salud nos hace un censo de las causas de muerte. En 2029 vamos a tener las próximas. En el 2019, las últimas, la cardiopatía isquémica primaba la causa de mortalidad seguido del accidente cerebrovascular, de lo cual la cardiopatía isquémica o la causa cardíaca más del 50% lo hace en forma de muerte súbita. Y cuando existían las aplicaciones de COVID, el COVID estaba por arriba de la enfermedad coronaria, casi triplicando el valor, y hoy en día en el 2024, en abril del 2024, ocupa el sexto lugar, pero fíjense cómo la enfermedad coronaria nunca bajó de estar en esa posición puntera, ¿no? Si nosotros vemos los gráficos, fíjense acá, muerte súbita cardíaca, y estos son mujeres y hombres, la edad de presentación de muerte súbita a partir de los 35 empieza a ascender, y mucho más manifiesta en azul los hombres, como a partir de los 35 hace un pico a los 60 y empieza a bajar posterior en la edad más avanzada. Y ahí están el resto de las otras causas de muerte, ¿no? Entonces, si vamos a lo cardíaco, nosotros decimos, bueno, fíjense acá, aumento el riesgo de muerte súbita, a medida que avanza la edad, se aumenta exponencialmente eso. Entonces, acá hay un límite, ¿no? Entonces, antes de que incremente, tenemos los pacientes menores de 35 años, y la causa más prevalente es la miocardiopatía hipertrófica, seguida de otras canalopatías o algunas otras enfermedades hereditarias o genéticas, ¿no? Fibrilación ventricular idiopática, pero más de 45 años, de 35 años, indudablemente la causa más importante es la cardiopatía isquémica, y fíjense cómo la curva aumenta casi superándola bastante cuando esa cardiopatía es avanzada, o sea que tiene alto riesgo de muerte. ¿Cuál es la causa final de muerte? Bueno, taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. La cardiopatía isquémica, fíjense que la causa más frecuente de arritmia es la fibrilación ventricular o la TB polimórfica, diferente a la taquicardia que se puede llegar a provocar
a partir de un sustrato crónico, por ejemplo, un infarto crónico, miocardiopatía porchada o una posmiocarditis, que hay una cicatriz, y ahí se genera entre tejido sano y tejido de conducción lento y muerto, se genera una reentrada intramiocárdica y esto da una taquicardia ventricular monomórfica, con lo cual un paciente que viene con una muerte súbita y le detectan fibrilación ventricular, tenemos un paciente internado en el hospital ahora sí, que en General Cabrera hizo una muerte súbita, General Cabrera, un pueblo cerca de acá, lo reaniman, le empiezan a hacer el RCP el familiar, viene la policía, sigue haciendo el RCP, vino la ambulancia, le conectó el DEA, brillante, que el primer mundo, conectó el DEA, fibrilación ventricular, cardioversión eléctrica y era fibrilación ventricular. La causa más frecuente no tenemos que pensar a decir, bueno, este va a ir a un desfibrilador, porque la causa más frecuente sea la isquemia aguda. Se lo estudió y hoy tenía una DEA crítica ostial, ¿no? Entonces, fíjense la causa, esta de las últimas guías del 2022 de muerte súbita y arritmia ventricular, que acá están las patologías, como la taquicardia ventricular ventriculomenérgica, síndrome de Cute largo, síndrome de Brugada, el síndrome coronario agudo, como las otras patologías como el síndrome coronario agudo o la enfermedad coronaria crónica, la posibilidad de muerte súbita ocurre a edades más avanzadas. Pero fíjense, estas cardiopatía o cardiopatías genéticas, acá vemos también el motivo de muerte generalmente es taquicardia ventricular polimórfica, como vemos estas tres, generalmente como un extrasístole ventricular cae en un periodo vulnerable hacia el fenómeno de R sobre T, donde la segunda extrasístole genera la fibrilación ventricular o la torcida de punta. Entonces hay mecanismos que generan arritmias, probablemente no es motivo de escribirlo uno por uno, pero saber que hay un sustrato isquémico, sustrato fibrótico, y en el medio cambios hemodinámicos, neuromorales, metabólicos por drogas iatrogénicas, de ionogramas que pueden gatillar la arritmia que genera la muerte súbita. Acá quiero contar esto, si es todo lo que baja el magnesio, calcio y potasio, pueden generar, con lo cual corregir el medio interno post-síncope maligno, por ejemplo, podrían verificar el paciente. Entonces vamos a dividir el grupo de muerte súbita en tres grandes grupos, ¿no? O sea, los riesgos de tener muerte súbita. El grupo 1 es la población que tiene factores de riesgo para cardiopatía isquémica. No lo voy a escribir, sabemos. Está, diabetes, hipertensión y demás, todos los factores de riesgo. Los que tienen cardiopatía, pero son asintomáticos, que puede ser cualquier tipo de cardiopatía estructural, como vemos acá, o cualquier enfermedad rítmica primaria, como algo comentó Guille recién, de Brugada, Largo, Cutelor, Orton-Wall, bueno. Y por último, el grupo que es recuperado de una muerte súbita o están convalecientes después de una taquicardia ventricular o un síncope por arritmia ventricular. Y ahí dividimos, si tuvo esto y tiene baja fracción de eyección, una cardiopatía avanzada, es lo más probable que lo tenga, o cualquiera de los síndromes hereditarios arrítmicos. Fíjense, y entrando en la cardiopatía isquémica, que es probablemente la mitad de la charla, fíjense acá, cardiopatía isquémica y los que fallecieron de forma súbita y los que fallecieron de forma no súbita, y hay diferencias significativas en cuáles fueron. Los pacientes tenían menos edad, se morían más súbitamente los más jóvenes, levemente más jóvenes, 70-73, eran hombres y tenían factores de riesgo para enfermedad coronaria. No así la enfermedad vascular, ¿sí? Entonces esos fueron factores independientes para que la muerte en esos pacientes sea en forma súbita. ¿Y cómo vamos a estratificar el riesgo? En el caso de la miocardiopatía isquémico-necrótica, miren esto. Esto es la incidencia de muerte súbita en pacientes en la población general. Fíjense que la incidencia es baja, pero a medida que sumamos un grupo de alto riesgo para enfermedad coronaria, como el grupo 1, con eventos coronarios previos, como el grupo 2, baja fracción de eyección, como la posibilidad de muerte súbita incrementa bastante, ¿no? Y esto es lo que pasa en el total de eventos. ¿Qué es lo más común? No ver un paciente postinfarto con una muerte súbita, porque este está resguardado en el medio hospitalario, sino que en la población general
ocurre la mayor cantidad de muertes súbitas, ¿sí? Como vimos acá, más del 50% y seguramente en la vía pública. Entonces, nadie duda que los que sobreviven de una muerte súbita o los que están con taquicardia ventricular o FB postinfarto, tiene que implantarle un cardiodefibrilador. Pero digamos, ¿qué pasa en los pacientes que tienen menos del 30% o en torno al 30% de la fracción de eyección? Si hablamos de la fracción de eyección, fíjense acá, esto es la muerte arrítmica, como a medida, léanlo de la derecha a la izquierda, a medida que disminuye la fracción de eyección, cómo aumenta el riesgo de muerte súbita arrítmica, ¿no? Muerte arrítmica. Entonces, acá, más que nada la fracción de eyección, muerte arrítmica, pero fíjense acá, el 35%, más y menos de 35%, casi no hay diferencia de números entre menos de 35 y más de 35%. Entonces, ¿qué está pasando con esto? Por otro lado, sabemos que los pacientes que tienen muerte súbita con historia de insuficiencia cardíaca, como vemos el gráfico en blanco, tienen más posibilidad de morir, tanto de muerte súbita como de mortalidad total con insuficiencia cardíaca. Quiere decir que la insuficiencia cardíaca aumenta 6 a 9 meses más de hacerlo en forma súbita que la población general. Pero por otro lado sabemos que la clase funciona a la medida que aumenta la disnea de estos pacientes, la posibilidad de muerte súbita, como vemos en azul, disminuye. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la enfermedad avanza y muere más de progresión de la insuficiencia cardíaca. Hay múltiples estudios, yo creo que no es el objetivo de describir todos los estudios multicéntricos, están en, en internet, lo pueden bajar, seguramente ya muchos han leído. Pero fíjense que estos son los criterios de inclusión, baja fracción de eyección casi todos, presencia de taquicardia ventricular, estos son los años, a medida que avanzó, requerían menos requisitos para incluir a pacientes que comparaban un cardiodefibrilador con un tratamiento médico, farmacológico. Pero el que quiero que sepan es el MADIT-2. El MADIT-2, en el 2002, dijeron, bueno, 1.200 pacientes, comparando un cardiodefibrilador, baja fracción de eyección, insuficiencia cardíaca por enfermedad coronaria versus el tratamiento convencional y cómo tuvo menos, digamos, libre de eventos súbitos, de la muerte súbita, los pacientes con un cardiodefibrilador. ¿Por qué? Porque en el MADI bajó la mortalidad por cualquier causa, la mortalidad cardíaca y la mortalidad arrítmica lo bajó exponencialmente, ¿sí? Entonces, eh, eh, también, y quiero comentar esto, que a partir del MADI-2 dijeron, bueno, pero vamos a dividir el grupo, pues no puede ser que todo el mundo se beneficie. Entonces enfermaron más a la población. Dijeron, bueno, si agregamos la clase funcional un poco más de 1 o más de 2 avanzada, la edad más de 70 años, insuficiencia renal, un QRS ancho, la fibrilación auricular, y dijeron, bueno, vamos a sumarle factores de riesgo. Y bueno, en el grupo 1, sin factores de riesgo, la mortalidad mejoró con un cardiodefibrilador. En el grupo 2 hubo diferencia también, pero en los más enfermos no, porque seguramente progresó la enfermedad. No sé si ahí soy claro. Y estos son un metaanálisis, es un gráfico de Odds Radio, para que sepan, el Odds Radio lo que mide es los que llegan, los que no tocan la línea media o los que están a la izquierda del gráfico se benefician con lo que estamos probando en ese estudio. Y en este caso es un cardiodefibrilador. Fíjese cómo todos estos estudios que se beneficiaron con un cardiodefibrilador lo hicieron comparado con los fármacos, pero a partir del 2002, del MADIT-2, los requisitos, fíjense acá, por ejemplo, al principio en el MADIT-1, baja fracción de eyección o taquicardia ventricular no sostenida o un estudio electrofisiológico positivo. ¿Qué pasa a partir del 2002 del MADIT-2? Nos dicen eso, no hay ni duda que después de un infarto y baja fracción de eyección, uno es paciente de alto riesgo, ¿no? Y descartaron la presencia de arritmia ventricular para incluir pacientes para beneficiarse de un cardiodefibrilador. Fíjense acá como una TB no sostenida, está excluida, o la inducción de una taquicardia ventricular sostenida en el estudio electrofisiológico. Pero por otro lado, este gráfico muestra la posibilidad de hacer muerte súbita por arritmia, como las taquicardias son más frecuentes en hacer muerte súbita, como otras formas más complejas y menos complejas hasta la ausencia de extrasístole, ¿sí? Acá, pacientes sin disfunción ventricular, la presencia de arritmias, más de 10 extrasístoles por hora en un Holter,
tuvo mayor mortalidad por hacerlo de forma súbita, y los que tenían disfunción ventricular también lo hicieron en forma más marcada, con lo cual, ¿qué nos dicen estos trabajos? Que la baja fracción de eyección y la presencia de arritmia ventricular aumentan la mortalidad en forma súbita. Y esto es un gráfico que nos dice, bueno, número necesario a tratar. ¿Qué es esto? Bueno, ¿quiénes se benefician con un cardiodefibrilador? Necesitamos tantos pacientes para salvar una vida. Eso es el número necesario a tratar. Abajo está la fórmula. Pero fíjense cómo en los estudios previos el tratamiento médico necesitaba, metabloqueantes, IECA, estatina, necesitaban más pacientes para salvar una vida con respecto a un cardiodefibrilador que necesitaron menos pacientes para salvar una vida. Entonces está claro, ya hoy, 2024 y hace varios años, que el cardiodefibrilador salva vida en la enfermedad coronaria. Sin embargo, no logramos encontrar al paciente ideal en prevención primaria. Prevención secundaria, alguien que falleció súbitamente, lo reanimaron y va a cardiodefibrilador. Prevención primaria, los que tienen factores de riesgo. Arritmia, baja fracción de eyección, insuficiencia cardíaca. Bien, entonces la indicación en prevención primaria de un cardiodefibrilador, bueno, no es suficiente, como vimos, solo con la fracción de eyección. Tenemos que buscar otros métodos como marcadores de riesgo, la presencia de arritmias que pueden generar la muerte súbita. ¿Y qué evaluaron también? El ancho del QRS, datos contradictorios. Señales promediadas, ya no se usa más, datos contradictorios. ¿Qué pasó con el fraccionamiento del QRS? Fíjense que el fraccionamiento del QRS habla de la presencia de cicatriz intramiocárdica, y eso genera reentrada y eso predispone a una arritmia sostenida. Fíjense, estos son los tipos de fraccionamiento que puede ocurrir en el QRS, tanto una muesca, por ejemplo, una muesca en la rama descendente de la S, o una muesca en la rama ascendente de la R, o el fraccionamiento franco del QRS postinfarto. Pasa acá, electro normal, durante un infarto, infra, supra en la cara inferior, y después en la cara inferior puede quedar un fraccionamiento, es una cicatriz. Se vio que los pacientes que tienen fraccionamiento tuvieron más mortalidad, menos sobrevida que los pacientes que no tenían fraccionamiento, como así también el ancho del QRS más de 120 milisegundos. Y quiero detenerme un ratito en esto, en la resonancia magnética. Postinfarto es muy importante pedir una resonancia magnética. ¿Por qué? Porque la presencia de más del 5% de cicatriz en un postinfarto habla de que tiene más mortalidad, como vemos en este gráfico, ¿sí? Que menos del 5%. Y fíjense, comparando con la fracción de eyección, como les dije recién, mortalidad con fibrosis o mortalidad con baja fracción de eyección. Más del 5% nos dice lo siguiente, que una fracción de eyección más del 30%, pero cicatriz más del 5%, es similar a una fracción de eyección del menos del 30%. ¿Sí? Baja fracción de eyección y cicatriz menos del 5% es similar a una fracción de eyección más del 30%. O sea que es muy importante catalogar al paciente con la resonancia magnética. Entramos en la segunda patología, miocardiopatía hipertrófica, habíamos dicho, menos de 35 años. Bueno, es la miocardiopatía hereditaria genética más frecuente, la prevalencia 1 cada 200 cada 500 adultos jóvenes asintomáticos tienen miocardiopatía hipertrófica, o sea que es mucho más prevalente de lo que pensamos. Es transmisión autosómica dominante y se define como un aumento del grosor de la pared del ventrículo izquierdo más de 15 milímetros en uno o más segmentos, descartando otras causas: hipertensión, estenosis aórtica, corazón del atleta, estenosis valvular, infiltrativas y demás. Respecto a la muerte súbita en la miocardiopatía hipertrófica, bueno, tiene una incidencia anual del 1 al 2% de todas las miohipertróficas. Es más frecuente en jóvenes y solamente tiene en más del 65%, un 20%, por 60 años, un 20% muerte súbita. El electrocardiograma es nuestro mejor amigo en todo, como la cardiología, ya lo saben, porque fíjense este electrocardiograma, que es francamente patológico, tiene R alta, tiene T negativa, tiene T colgando profundas, diría, en la cara lateral. Y bueno, hay signos electrocardiográficos como el Sokolov, positivo, ondas T negativas con R alto, como vemos acá, R alta y T negativas, ondas Q prominentes, definidas más de 40 milisegundos, o sea, más de un cuadradito chiquitito,
o más, la Q más del 25% de la onda R, o más de 3 milímetros de profundidad en al menos 2 derivaciones. O la presencia de pseudodeltas, cuando hay hipertrofia septal y demás, vemos como un símil, digamos, un símil Wolf, pero eso es hipertrofia ventricular izquierda, sin el PR corto, ¿no? Y sepan también que el electrocardiograma en la miocardiopatía hipertrófica es lo primero que se manifiesta, ¿sí? Hasta los 40 años puede en un futuro desarrollar la cardiopatía en forma fenotípica, ¿no? Pero el electro es lo que primero se va a manifestar. Respecto a cómo estratificar el riesgo de la miocardiopatía hipertrófica y quiénes se beneficiarían de un cardiodefibrilador, bueno, esto es un estudio multicéntrico en el 2013, donde incluyeron más de 3.000 pacientes, los siguieron 5 años y se murieron 198, 5%, o tuvieron descargas de un cardiodefibrilador. Entonces dijeron, ¿cuáles son los factores de riesgo? ¿Quiénes se mueren más? Y bueno, la edad más jóvenes, estos fueron todos los factores independientes. La taquicardia ventricular no sostenida, ¿sí? Se murió más de forma súbita. El diámetro de la aurícula izquierda más agrandado, como mayor enfermedad de base. El gradiente en el tracto de salida, más gradiente. La presencia de mayor masa muscular del ventrículo, la historia familiar de muerte súbita y el síncope inexplicado. O sea, no un síncope neuromediado como nos contó recién Guille Vasovagal, sino un síncope sin pródromos de características malignas. ¿Cómo definimos TB? No hace falta, pero es TB menos de 30 segundos a más de 120 latidos por minuto, más de 3 latidos. Historia familiar sería en familiares de primer grado menos de 40 años con una muerte súbita o de cualquier edad con miocardiopatía hipertrófica y como dijimos el síncope. A mayor engrosamiento de la pared, la posibilidad de morirse en forma súbita aumenta, ¿sí? En el 2014 se generó una publicación donde implementaron una calculadora, ¿sí? Respecto a todas las variantes independientes que vimos recién, y a partir de ahí, esto obviamente con historia de miocardiopatía hipertrófica confirmada, ¿no? Le hacemos un Holter de 48 horas y vemos si tiene alguno de estos y vemos, bueno, lo calculamos, bajo riesgo según nuestra calculadora, que vamos a ver ejemplo, alto riesgo y en el medio, intermedio riesgo. Alto riesgo está considerado un cardiodefibrilador, en el medio debe ser considerado, está indicado, considerado y no debería estar indicado. Y vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, un chico de 20 años, varón, con un septum de 20, una aurícula izquierda 37, bajo gradiente, sin historia familiar, pero tiene una TB no sostenida, la presencia de la taquicardia ventricular y la edad con uso septum, hacemos el cálculo, cargamos en nuestro calculador de riesgo y dice 6% en los 5 años de muerte súbita debería estar considerado el cardiodefibrilador. El segundo caso, solamente un síncope, poco gradiente, aurícula normal, un varón de 48 años, o sea, un poquito más avanzado, cargamos y bueno, nos da solamente el 2%, menos del 5%, el cardiodefibrilador no estaría indicado. Y por último, vamos a sumar un paciente de alto riesgo, como vemos acá, 22%, relativamente joven, con un tamaño, con una pared muy engrosada, una aurícula dilatada, gradiente, con valsalva, historia familiar de muerte súbita, TB no sostenida y síncope inexplicado, y nadie duda que hay que colocarle un cardiodefibrilador. Pero resulta que contemporáneamente, en el 2014, hubieron otros estudios que evaluaron, como por ejemplo el aneurisma apical, el realce tardío, la resonancia magnética y la disfunción del ventrículo izquierdo, menos del 50%. Recuerde que la miohipertrófica es hiperdinámica, menos del 50% es hablar de muy baja fracción de eyección en la miohipertrófica. Eso aumentaba la mortalidad. Entonces, lo mismo de todos los parámetros los que eran en riesgo intermedio o alto o bajos, que no tenían indicado un cardiodefibrilador, o se le podría indicar, bueno, se veía el comportamiento de la presión arterial en menos de 40 años, la fibrosis extensa en la resonancia, el espesor más de 30 milímetros del ventrículo izquierdo y la historia familiar de muerte súbita, y ahí sí le indicábamos el cardiodefibrilador. Respecto a la resonancia, más del 15% del realce tardío nos habla de que esa enfermedad es arritmogénica y ese fue el límite. Más del 15%
o murieron en forma súbitamente. Con lo cual hoy las guías del 2024 nos dicen que hay factores de riesgo para hacer muerte súbita, y como es la historia familiar, es de primer grado con miocardiopatía hipertrófica, menos de 50 años, en forma súbita que haya muerto. La presencia de hipertrofia masiva más de 30 milímetros o más de 28 de la pared, un síncope o más de un síncope inexplicado, la disfunción ventricular, el aneurisma apical, la resonancia con una fibrosis más del 15% del ventrículo izquierdo, la presencia de taquicardia ventricular no sostenida y la variante genotípica. Acá se le incluye a el test genético porque hay variantes malignas en la miocardiopatía hipertrófica. Y a partir de ahí, las guías del 2024 nos dicen, bueno, si uno sobrevivió de una muerte súbita, hay que colocar un cardiofibrilador, nadie lo duda. Fíjense cómo el color amarillo 2A empieza a perder peso, pero 2A, o sea que hay evidencia científica. Historia familiar de muerte súbita, hipertrofia ventricular masiva, síncope inexplicada, aneurisma apical o baja fracción de eyección, hay que considerar, es razonable un cardiofibrilador 2A. Si no tiene nada de eso, pero tiene taquicardia ventricular no sostenida y tiene hipertrófica, bueno, tenemos que evaluar si son chicos 2A, si son adultos 2B, pero está indicado el cardiofibrilador. Y si nada de eso tiene y tiene resonancia magnética con extensa fibrosis, debería estar considerado un cardiofibrilador. Y si no tiene nada, ni esos antecedentes, ni TB, ni fibrosis, no está indicado un cardiofibrilador. Bueno, tercer grupo, miocardiopatía dilatada no isquémico necrótica, y yo quiero mostrarles solamente un estudio. Este estudio a los pacientes se les hacía una resonancia magnética a toda la miodilatada y se implantaba obviamente un cardiofibrilador a los que necesitaban, ¿no? Entonces, más de 1000 pacientes, más de 18 años, 21 centros, Europa y Estados Unidos, historia de insuficiencia cardíaca sin arritmias mayores, baja fracción de eyección, seguimiento casi 1000 días, y a todos se les hacía en el seguimiento un ecocardiograma, resonancia y Holter, ¿no? Evaluación del ritmo o los controles de los dispositivos, marcapaso y cardiofibriladores, y ver si habían algún evento. Se excluyeron a los isquémicos, porque es no isquémico, a los valvulares severos, a la miodilatada o las cardiopatías congénitas. El punto final primario fue evaluar la mortalidad. El secundario, bueno, los eventos mayores como una muerte súbita abortada, taquicardia ventricular, tratados por una ATP o cardioversión el desfibrilador, o TB no sostenida, pero con compromiso hemodinámico. Y se vio que había factores independientes, los que tenían más P más marcada significativamente, como fue los varones, le sumaban 2 puntos, el volumen de fin de diástole más de 3 puntos y más de 3 segmentos en el realce tardío 2 puntos. Y ahí evaluaron la posibilidad de hacer muerte súbita. Los de mayor riesgo se morían súbitamente, como en este caso. Fíjense, en un hombre de 45 años, pero la fracción de eyección era más del 35, pero tenía volúmenes aumentados y más de 3 segmentos de fibrosis. Tenía un alto riesgo a pesar de tener una fracción de eyección más del 35%. Con lo cual en 3 grupos se dividieron, bueno, de los 3 grupos, alto, mediano y bajo riesgo, ¿qué pasa con la fracción de eyección? Y no hubo diferencias significativas. Bueno, entramos a cada una de las cardiopatías arritmogénicas, entramos a la que tiene cardiopatía estructural, bueno, nombrarle la cardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho, que el electrocardiograma es de gran ayuda porque tiene una T negativa en las derivaciones derechas, la aparición de una onda épsilon al final del QRS, un trastorno de conducción, y el diagnóstico por eco, resonancia magnética, nos va a dar el diagnóstico. No quiero entrar en detalles, en cualquier bibliografía está cómo llegamos al diagnóstico. Lo cierto es que hay Holter o un electrocardiograma que nos da alteraciones, como alteraciones de la onda épsilon, de la T negativa, y resonancia o ecocardiograma que nos predice la presencia de la enfermedad. Este caso, una chica de 28 años con presíncopes, historia de síncopes neuromediados desde hace 5 años, solamente un episodio por año, sin antecedentes familiares, que durante la entrada en calor presenta en la gimnasia artística un síncope precedido de mareos. Le hacen una dudosa RCP, un paramédico, y tiene un electrocardiograma que está normal, les diría,
Y después en una ergometría tiene algunas extrasístoles con morfología, algunas de bloqueo de rama izquierda, con lo cual la arritmia podría venir del lado derecho. Eco normal, y le hacemos un tilt test porque tiene síncope, antecedente de síncopes neuromediados, y el tilt test nos da positivo, respuesta mixta. Fíjense cómo baja la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Entonces ahí, ¿qué pasó con la RCP? ¿Tiene valor, no tiene valor? ¿Avanzamos o no en seguir investigando? Y pensamos en miocardiopatía hipertrófica en las etapas iniciales donde el eco fuera normal, miocardiopatía ritmogénica, cicatriz de una miocarditis, nacimiento anómalo de las coronarias porque fue en el esfuerzo, TB catecholaminergica por lo mismo, y bueno, canalopatías. Se le hizo la resonancia magnética y en la resonancia se ve zonas disquinéticas del ventrículo derecho y cambio por tejido graso. Se le implantó un cardiodefibrilador y luego en el seguimiento tuvo una discusión con el padre a los 6 meses y fíjense cómo hizo una fibrilación ventricular que la trató y la quitó, ¿sí? O sea que actualmente esta paciente está con metoprolol, solamente tuvo un episodio posterior de una descarga del desfibrilador, también de esfuerzo, y este estudio de este año, fíjense que acá está la cardiopatía ritmogénica, más que nada del ventrículo derecho, existe también del ventrículo izquierdo o la biventricular. La muerte súbita es más frecuente en pacientes que tienen compromiso del ventrículo derecho y seguido también de la biventricular, poco del ventrículo izquierdo. Tengo un paciente en seguimiento joven, en el hospital también, que tiene displasia ritmogénica del ventrículo izquierdo solamente, tiene mucha arritmia ventricular, tiene episodio de TB no sostenida, la fracción de eyección está en el límite y todavía lo tengo evaluando, me falta una resonancia para definir el implante de un cardiodefibrilador, pero sabiendo que la del ventrículo izquierdo tiene menos arritmogenicidad que la del ventrículo derecho. 2 palabras de miocarditis, que bueno, la estratificación del riesgo se va a valer en cuanto a los síntomas, si tuvo síncopes, una ergometría, un eco, una resonancia magnética. Miocardiopatía chagásica puede asociarse a muerte súbita, como vemos acá este gráfico que me encanta, cómo se manifiesta eléctricamente como una disfunción sinusal, como recién mostraba Guillermo. El Chagas puede bloquearse en forma completa, tiene bloqueo de rama derecha y hemibloqueo anterior izquierdo, puede tener un aneurisma en la punta y ese formar un trombo y ese coágulo viajar y hacer un accidente cerebrovascular. Y la cuestión arrítmica como duplas, tripletas, TB no sostenida, TB polimórfica y la presencia de fibrosis en la cara más que nada posterolateral del ventrículo izquierdo son arritmogénicas como vemos acá, ¿sí? A partir de la estratificación de riesgo en el Chagas, y bueno, está el score de RASI, lo pueden buscar, que le dan puntos a diferentes valores como el género masculino, bajo voltaje en las derivaciones bipolares, taquicardia ventricular, trastorno de la motilidad, cardiomegalia en la placa y baja fracción y aumento de clase funcional. Y acá está la mnemotecnia, la C de clase funcional, de Chagas, ¿no? La H de hipomotilidad, la A de baja amplitud, la G de gran corazón, la A de arritmia ventricular TB sostenida y el sexo masculino suman puntos y a partir de ahí se evalúa el riesgo que tiene y si hay alto riesgo de score de RASI se le implanta un cardiodefibrilador. Y respecto al cardiodefibrilador en el Chagas, fíjense que reduce la mortalidad por muerte súbita, reduce la carga rítmica y más beneficio en menos de 40%. Estamos terminando para nombrarle las causas arrítmicas que pueden generar muerte súbita. Ya dijimos que la enfermedad coronaria es la más prevalente, otras miocardiopatías, y están las arritmias o síndromes arrítmicos hereditarios. Si nosotros vemos cuáles son las causas de muerte súbita, son ínfimas, son muchísimas, como ya dijimos, pero si esas muertes súbitas se presentan en corazón sano, se reducen, como el Wolf, canalopatías. Entonces están los síndromes arrítmicos hereditarios, QT largo, QT corto, Wolf, Brugada, pero acá hay displasia ritmogénica y miocardiopatía hipertrófica. Si yo le cambio el nombre y le pongo síndromes eléctricos hereditarios, quito esas 2 cardiopatías y nos quedamos con las cardiopatías eléctricas, como el QT largo, que existen 3 tipos, como recién vimos, al aumentar la vulnerabilidad con el ST prolongado, el QT prolongado,
extrasístoles ventriculares pueden caer en periodos vulnerables y generar la taquicardia polimórfica. Hay 3 tipos, la mayoría del QT1, que son los más prevalentes, ocurre durante el esfuerzo nadando. El tipo 2, durante el sueño, cuando nos despierta un ruido como un despertador, o el tipo 3, durmiendo. Hay genes que generan, y el diagnóstico está fundamentalmente en la historia clínica, la presencia de síncopes, sordera, la carga familiar y el electrocardiograma con el QT largo corregido. El tratamiento es con nadolol, con propranolol, y baja incidencia de mortalidad, de muerte súbita en menos de 40 años en no tratados, pero se asocia a muerte súbita. Cardiodefibrilador solamente en prevención secundaria y de denervación simpática en no respondedores. Síndrome de Brugada, ya lo mostró Guillermo recién, con el síndrome en silla de montar, como vemos acá, en derivaciones B1 a B1 y B2, precordiales derechas. Historia familiar de fibrilación ventricular o taquicardia ventricular, muerte súbita en menos de 45 años, patrón tipo 1 en familiares, en historia previa de síncope o una respiración agónica y eventos durante el sueño, como nos mostró. Y hay genes que también predisponen a esto, el hipofuncionamiento de estos genes. Como en este caso, un chico de 41 años, maratonista, desde los 20 años, un hermano fallecido a los 35 años durmiendo de una muerte súbita, y le hacemos un electrocardiograma donde, fíjense, el hermoso patrón de Brugada tipo 1 espontáneo que tenía, pero él era asintomático, así que le hicimos un estudio electrofisiológico, se indujo taquicardia ventricular polimórfica, fibrilación ventricular, y se implantó un cardiodefibrilador. También está la ablación en el caso de Brugada, cuando hay descargas apropiadas y tormenta eléctrica, o para suprimir el patrón de Brugada, la ablación del tracto de salida del ventrículo derecho, solo para nombrar. Repolarización precoz, fíjense, es otro síndrome que aumenta el punto J con supra-ST, supra el nivel del punto J en las derivaciones inferiores o laterales que se asocian a taquicardia ventricular y muerte súbita. Hay diferentes patrones de elevación del ST, pero fundamentalmente tenemos que ver el punto J. Y se asocian la repolarización precoz, fíjense, es hasta 13% de la población general lo tenemos, o sea que es un abanico de pacientes sanos a pacientes enfermos, y el 70%, hasta el 70% de las FB idiopáticas tienen repolarización precoz. Predomina en varones, jóvenes atletas, y se asocia al Brugada por dispersión de la repolarización y aumenta 3 veces el riesgo de FB. Y también es una causa genética. Hay repolarizaciones precoces de alto riesgo, como el ST más de supra de 2 milímetros, que solamente comprometen las derivaciones inferiores, y el ST rectificado o descendente. No le voy a nombrar esto, pero ante una repolarización precoz y una muerte súbita, uno no va directamente a implantarle un cardiofibrilador, sino probablemente termine en un holter insertable para primero documentar la arritmia y después, en un síncope inexplicado, por ejemplo, y después implantarle un cardiofibrilador. TB catikoleminérgica es una taquicardia, un síncope, una taquicardia que ocurre en el esfuerzo y generalmente ocurre bidireccionalmente, Rs positivas, Rs negativas, desencadenadas por el esfuerzo. Como la sospechamos? Con síncope o muerte súbita en la primera o segunda década de la vida, con un electro normal, porque sin descarga adrenérgica el electro es normal. Esa es la prevalencia, causas genéticas, y beta bloqueante es el tratamiento ideal. Síndrome de QT corto, solo para que lo sepan, definido como QT corregido en menos de 360, 320, perdón, o menos de 360 con una mutación genética, con un antecedente familiar de un QT corto o una muerte súbita, y o una muerte súbita abortada con un QT menos de 360. Hay una causa genética, generalmente es ganancia en la función de estos genes y pérdida de la función de este, y enfermedad altamente letal. CDI en prevención secundaria, y en prevención primaria está discutido en cuanto a los síntomas y a la medición del QT. ¿Por qué? Porque de gran ayuda es en estos casos el holter insertable. Como recién le mostró Guillermo, el Wolf Parkinson White. Acá vemos una fibrilación auricular preexcitada, irregular, y cómo esa fibrilación auricular pasó por una vía de alto riesgo, porque tenía bajo periodo refractario, y se transformó de FA a fibrilación ventricular. ¿Quiénes hacemos ablación? En sintomáticos todos,
En los asintomáticos, si tiene precipitación permanente en la ergometría y en el Holter, ablación. Y si tiene un periodo refractario bajo, indudablemente va a ablación, porque es de alto riesgo. Pero si ya estamos dentro con los catéteres, vamos a ablacionar. Y es mandatoria la ablación en deportistas, pilotos, corredores de auto, etc. Por último, la fibrilación ventricular idiopática, cuando descartamos, tenemos una fibrilación ventricular documentada, lo chocamos y descartamos causas eléctricas, imagenológicas, test farmacológicos y causas metabólicas externas, digamos, que pueden generar. Entonces, todo síndrome arrítmico hereditario, nuestra gran ayuda es el electrocardiograma. Fíjense las diferentes variantes: síndrome QT largo, Brugada, catecolaminérgicas. Se pueden hacer test de provocación, que ya los electrofisiólogos hacemos test de jamalina, test de adrenalina para gatillar arritmias o manifestar la patología. Estudio electrofisiológico solamente en el Brugada, en el resto de los síndromes no se hace. Y después de eso, Holter insertable y los test genéticos, ¿sí? Hablando de test genéticos, bueno, hasta hace un tiempo eran costosos, tardaban mucho. Lo cierto que cada test genético nosotros no podemos pedirlo porque nos vino una muerte súbita. Tenemos que tratar de, con herramientas electrocardiográficas y antecedentes familiares y métodos complementarios como una resonancia, decir, bueno, pensamos que es un QT largo, pensamos que es un Brugada, entonces direccionar al test genético nos va a ayudar. Como en este caso, pensábamos en un síndrome de QT largo, nos dio positivo y el test genético nos pudo abordar un resultado, confirmar el diagnóstico y tener tratamiento. Estudio electrofisiológico. Bueno, ¿cómo se hace? Ponemos un catéter, estimulamos del ventrículo derecho de dos sitios, de la punta y del tracto de salida, hacemos trenes y vamos metiendo extraestímulos, acoplándolo hasta que genera una taquicardia ventricular sostenida. ¿Por qué digo sostenido y lo aclaro? Porque el objetivo es la inducción. Es positivo cuando es sostenida, más de 30 segundos. Lo indicamos en el corazón enfermo, con miodilatadas, chagásicas, isquémicas, idiopáticas. Está contraindicado en la cardiopatía hipertrófica, miocardiopatía hipertrófica, porque genera arritmias como fibrilación ventricular, totalmente inespecíficas, y en la isquemia aguda, como habíamos dicho al principio, y también son inespecíficas cuando se induce TB no sostenida, FB o TB polimórfica. Por último, ya terminamos y queda 31, arrancamos con 37, 39, o sea que bastante bien. Participantes, decimos que hay poblaciones de riesgo que pueden hacer una muerte súbita y que indudablemente un cardiodefibrilador cuando esté indicado salva vidas. Entonces, los tres grandes grupos como la cardiopatía isquémica, la baja fracción de eyección, la taquicardia ventricular y el síncope son factores de riesgo para prevenir una muerte súbita, indicar un cardiodefibrilador. En miocardiopatía hipertrófica, jóvenes, carga familiar, síncope TB no sostenida, una aurícula grande, un aumento del gradiente del tracto de salida. La resonancia magnética en los tres grandes grupos también nos va a aportar. El realce tardío, acá la presencia de tres segmentos, volumen de fin de diástole liberada agrandada, o el sexo masculino en la cardiopatía no isquémica. Y por último, bueno, está claro que podemos tener pacientes claros, como por ejemplo un síncope maligno, una TB sostenida, no sostenida, la baja fracción de eyección o una resonancia. Por otro lado, un síncope maligno y una muerte súbita ahí reanimada, pero en asintomático, que no tenía antecedente o hay un antecedente familiar. Baja fracción de eyección no, está normal, y no tenés fibrosis en la resonancia. Con lo cual en el medio hay un gran grupo de zona gris. Fíjense que el tamaño de la zona gris es mayor y ahí la resonancia, un estudio electrofisiológico y el test genético nos van a ser de gran ayuda. Muchas gracias y perdón lo largo, 45 minutos. Ah, excelente, Juli. Juli, vos sabés que me quedé pensando en que por ahí uno recibe muchos electros con el informe de repolarización precoz, ¿no? Y, y le damos la importancia que le damos a estos electros. Cierto, ¿no? La repolarización precoz, yo digo que es una enfermedad benigna y maligna, porque cuántas repolarizaciones precoces vemos en personas, en asintomáticos, en deportistas, pero te diría muchísimas, y recién toman importancia cuando hay un evento. O sea que
La repolarización precoz se asoció a fibrilación ventricular, pero cuando hay un evento, o sea, como prevención secundaria sería. Pero no hay que pasarla tan a la ligera la repolarización precoz, a eso voy. Por Claro. ahí uno la ve muy informada y por ahí nada, bueno, es normal. Pero bueno, ahondar en los antecedentes por ahí, ¿no? Bueno, Juli, excelentísima charla como siempre. La verdad que las dos Bueno, charlas de excelente nivel. Que te agradezco y te libero ya. Sabemos que bueno, estamos todos a mil, así que no sé si alguno de los chicos tiene alguna pregunta. Bastante se quedaron. Estamos muy sí, contentos muy bien. Así que si no, los despedimos a todos hasta el próximo jueves. Mil gracias, Juli, y nos estamos cruzando por ahí, seguro. Nos vemos, muchas gracias.